La puerta de la casa de mi infancia se cerró detrás de mí con un sonido hueco y definitivo. No fue un portazo, sino un cierre suave y educado, el mismo tono que mi madre siempre usaba para dar las peores noticias. Me quedé en la oscuridad del jardín abrazando a mis hijos que temblaban de frío y confusión, con el eco de sus palabras grabado a fuego en el alma. Si no vas a apoyar incondicionalmente, entonces no eres bienvenida. Esa noche, en Nochebuena, descubrí que para mi familia, mi único valor estaba en mi cuenta bancaria. Me llamo Isabel, tengo 34 años, soy analista de datos y madre soltera de 2 niños maravillosos, Mateo de 9 años y Renata de 7. Hace 5 años que me divorcié de un hombre que, al final, no pudo soportar ser la segunda prioridad en mi vida. La primera siempre fue mi familia de origen. Hoy, parada en la acera fría, entendí por fin el precio de esa lealtad mal entendida. Todo comenzó de manera inocente, como suelen comenzar estas cosas. Hace 4 años, mi papá, un hombre orgulloso que había trabajado como administrador en una fábrica textil toda su vida, fue despedido durante una reestructuración. La llamada de mi madre fue dramática. «Isabel, mi amor, es la hipoteca. Si no pagamos este mes el banco». Mi corazón se encogió. Ellos me habían apoyado durante mi divorcio, me habían dado refugio cuando mi mundo se caía a pedazos. ¿Cómo no iba a ayudarlos? Esa primera vez transferí el equivalente a $1,000. Era un préstamo, según mis padres, un salvavidas temporal, según yo. Lo que no sabía era que había abierto las compuertas de una presa que no se cerraría jamás. Mi hermana menor, Carla, de 29 años, siempre fue la joya de la corona. Mientras yo trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar mis libros de la universidad, a ella le compraban ropa de diseñador. Cuando yo me mataba estudiando para mis exámenes finales, ella viajaba con sus amigas. Ahora, adulta, seguía viviendo en casa de nuestros padres junto a su novio, Leo, y su hija de 4 años, Emilia. Ninguno de los dos mantenía un empleo estable, pero siempre tenían una excusa perfecta. El mercado laboral estaba difícil, los horarios eran explotadores, merecían algo mejor. La dinámica era clara y venía de lejos. Carla era el sol alrededor del cual giraba la familia, y yo era el satélite útil, la hija práctica, la que podía con todo. Cuando Carla se embarazó sin estar casada, mis padres organizaron un baby shower que costó más que mi propia boda sencilla. Cuando yo me divorcié, la primera pregunta de mi madre fue: ¿seguro que podrás seguir ayudándonos con los gastos? El goteo de dinero se convirtió en un río constante. Después de la hipoteca vinieron las facturas de la luz y el agua. Luego, la reparación del auto familiar. Después, los tratamientos médicos de mi padre para la diabetes y la presión alta. Cada mes había una nueva emergencia, presentada con ese tono de urgencia y culpa que me hacía sentir que era mi obligación moral resolverlo. «Tú ganas bien», me decía mi madre. «Tú sí supiste hacer tu vida». El año pasado, forzada por una creciente sensación de agobio, comencé a llevar una cuenta secreta en una libreta. Las cifras me aterraron. En 12 meses les había dado más de $20,000. Dinero que salía de mis horas extra, de los proyectos freelance que robaban mis fines de semana con mis hijos, de los ahorros que debían ser para la universidad de Mateo y Renata. Mientras tanto, Carla publicaba en sus redes sociales fotos de sus uñas acrílicas nuevas, de sus cenas en restaurantes trendy, de los juguetes caros que le compraba a Emilia. «Regalito de la abuela a su princesa», decía la Gira al pie de la publicación. La abuela, mi madre, gastaba así el dinero que yo le daba para los medicamentos de mi padre. La gota que colmó el vaso fue el viaje familiar. Me enteré por casualidad, cuando mi sobrina Emilia me mostró emocionada un folleto de un parque de diversiones en la costa. «Vamos todos en el verano», dijo con una sonrisa que me partió el corazón. «¿Todos?», pregunté con un nudo en la garganta. «Sí, todos menos tú y mis primos», respondió con la cruel inocencia de los 4 años. Mis padres estaban usando el dinero que yo les daba para pagar unas vacaciones de lujo de la que mis hijos y yo estábamos deliberadamente excluidos. Esa Nochebuena lo confronté. Llegué a su casa con el corazón cargado de una mezcla de rabia y esperanza.
Había preparado un pavo, había hecho ensaladas y postres, había comprado regalos para todos, incluso un costoso set de arte para Carla, esperando, quizás tontamente, que el espíritu navideño ablandara los corazones. La cena comenzó con una tensión palpable. Carla no dejaba de hablar del viaje, de lo necesario que era para su salud mental. Mis padres la miraban con adoración. No pude contenerme más. Es curioso, dije, tratando de mantener la calma. Todos necesitan vacaciones, menos mis hijos y yo. Nosotros necesitamos trabajar para pagárselas a los demás. El silencio fue instantáneo. Carla puso cara de ofendida. No empieces con tus celos, Isabel. Siempre has envidiado que mis padres me consientan. No te consienten ellos, te consiento yo, estallé. La rabia de años saliendo de golpe. ¿Sabes cuánto les he dado este año? Más de $20,000. Mientras tú te haces las uñas, yo pinto las mías con esmalte barato para no quedarme corta. Fue entonces cuando mi madre se puso de pie. Su rostro estaba pálido, furioso. Isabel, basta. Es Navidad. Carla ha pasado por mucho estrés este año. Necesita este viaje. ¡Y mis hijos!, grité, señalando a Mateo y Renata que miraban la escena con los ojos como platos. ¿Ellos no merecen una madre que no esté al borde de un ataque de nervios por trabajar como burra para mantener a media familia? Tus hijos tienen una madre fuerte, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos, clavando la mirada en su plato. Carla es más sensible. Esas palabras fueron el cuchillo final, la justificación de toda una vida de desigualdad. Mi fuerza era mi condena, su fragilidad, su privilegio. «Basta», dijo mi madre con una voz gélida que no le conocía. Señaló la puerta. «Si no puedes estar aquí sin crear conflicto, sin envenenar el ambiente con tu resentimiento, mejor vete. Carla no merece esto en Navidad». La miré, buscando en sus ojos un atisbo de la madre que me enseñó a caminar, de la que me consolaba cuando me caía. Solo encontré frío, decisión. Recogí las chaquetas de mis hijos, agarré mi bolso. Mis hijos me siguieron llorando en silencio. Antes de cruzar la puerta, me volví por última vez. Espero que el viaje valga la pena, porque acaba de costarles su hija. La puerta se cerró detrás de nosotros. El clic del pestillo sonó como un disparo en la noche silenciosa. Nos quedamos los tres abrazados en la acera, temblando, mientras desde la casa llegaban los acordes de un villancico. El contraste era desgarrador. Esa noche, después de calmar a mis hijos y acostarlos, me senté en mi sala a oscuras. El silencio de mi apartamento era ensordecedor. No había llamadas, no había mensajes pidiendo dinero, no había emergencias que resolver. Solo yo y el eco de mi propia respiración. Y entonces, en medio de esa quietud, algo se quebró dentro de mí. No fue tristeza, fue rabia, una rabia pura, cristalina, que quemaba todo rastro de culpa. Abrí mi computadora portátil, la luz de la pantalla iluminando mi rostro bañado en lágrimas silenciosas. Accedí a mi aplicación de banca en línea, y con una determinación que surgía de lo más profundo de mi ser, empecé a cortar uno a uno los hilos que me mantenían atada a esa dinámica tóxica. Cancelé la transferencia automática programada para el 2 de enero, destinada a la hipoteca. Eliminé el pago recurrente para la tarjeta de crédito de mis padres. Suspendí la transferencia mensual para gastos de la casa. Cerré la cuenta de ahorros de emergencia que solo servía para los caprichos de Carla. Llamé al banco y a pesar de la hora conseguí hablar con un asesor para que me eliminaran como contacto autorizado de todas las cuentas de mis padres. Llamé a la compañía de servicios públicos y a la hipotecaria para retirar mi tarjeta de crédito como método de pago. Cada clic, cada confirmación era un acto de liberación. Era como quitarse una mochila llena de piedras que había cargado durante una década. Sentía el peso físico alejarse de mis hombros. Al terminar, eran casi las 3 de la mañana. Me asomé al cuarto de mis hijos. Mateo y Renata dormían abrazados, como buscando consuelo mutuo. Sus rostros serenos, inocentes del terremoto emocional que acababa de ocurrir, me dieron la fuerza final. Esto no era solo por mí, era por ellos, por su futuro, por su derecho a tener una madre presente, no una esclava financiera de su propia familia.
Sabía que la tormenta apenas comenzaba, que al día siguiente, cuando mis padres intentaran pagar sus cuentas y descubrieran que el pozo sin fondo se había secado, el infierno se desataría. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí miedo, sentí paz. Una paz peligrosa, armada con la verdad de que ya no tenía nada más que perder, excepto a las personas que nunca me habían valorado por lo que era, sino por lo que podía darles. El amanecer encontraría a una Isabel diferente, una que había reclamado su vida, su dinero y su paz, y estaba dispuesta a defenderlos sin importar el costo. Porque el precio de seguir siendo la hija fuerte era uno que ya no estaba dispuesta a pagar. La primera semana de enero fue un torbellino de llamadas, mensajes y súplicas. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura psicológica que sonaba incesantemente. La primera en contactarme fue mi madre a las 8:03 a.m. del día 2. «Isabel, ¿qué está pasando? El pago de la hipoteca no llegó». Su voz tenía ese tono de preocupación artificial que tanto conocía, el que usaba cuando quería apelar a mi sentido de obligación sin parecer demandante. «Lo sé, mamá, lo cancelé», respondí con una calma que ni yo misma reconocía. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. «¿Cancelaste? ¿Pero por qué? ¿No sabes que podemos perder la casa?» «Sí lo sé. Y también sé que Carla y Leo son dos adultos sanos que pueden trabajar. Que tú podrías buscar un empleo. Que papá, a pesar de sus problemas de salud, podría hacer trabajos de consultoría desde casa. Hay soluciones que no involucran mi dinero». «¿Qué es tu familia?», gritó, perdiendo por completo la compostura. «¿Vas a dejarnos en la calle por tu orgullo?» «No es orgullo, mamá. Es dignidad», colgué. Los siguientes días fueron un ciclo repetitivo de manipulaciones emocionales. Mi padre llamó usando su voz grave y cansada. «Hija, piensa en tu sobrina. Emilia es inocente en todo esto». Por un momento, la imagen de la niña me atravesó el corazón. Pero luego recordé a Renata llorando en la acera esa Nochebuena. Emilia tiene 2 padres que pueden trabajar para darle estabilidad. Mis hijos solo me tienen a mí. Y durante años les he quitado a ellos para dárselo a ella. Esa época se acabó. Carla fue la más creativa en sus ataques. Me bombardeó con mensajes de texto que iban desde la victimización más dramática, «estoy teniendo ataques de ansiedad por tu culpa», hasta acusaciones directas, «siempre fuiste una envidiosa, ahora demuestras tu verdadera cara». Incluso intentó usar a Emilia, haciéndome enviar un audio donde decía, «Tía Isabel, ¿ya no me quieres?». Rompí a llorar cuando lo escuché, pero no respondí. Sabía que era otra táctica más. La gota que derramó el vaso fue cuando mi madre se presentó en mi trabajo. La vi desde mi oficina del 3er piso, hablando animadamente con el guardia de seguridad. Bajé, con el corazón latiendo con fuerza, pero decidida. «Isabel, por favor», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Al menos ayúdanos con los medicamentos de tu padre, sin su tratamiento». «¿Y los viajes a la costa, mamá?», la interrumpí suavemente. «El dinero para ese viaje del que mis hijos fueron excluidos no podría haberse usado para los medicamentos de papá». Su rostro se congestionó de rabia. «Eres una hija desagradecida después de todo lo que hicimos por ti». «¿Cómo qué, mamá?», pregunté, sintiendo cómo una puerta se cerraba para siempre dentro de mí. «Cómo criarme para ser el sustento de mi hermana. Cómo enseñarme que mi valor estaba en lo que podía dar, no en quién era». La vi alejarse y supe que había cruzado un punto de no retorno. Esa noche cambié mi número de teléfono y bloqueé a toda mi familia en redes sociales. Solo mantuve contacto con mi tía Elena, la hermana rebelde de mi padre que siempre había vivido en otra ciudad y entendía la dinámica disfuncional de nuestra familia. Fue a través de mi tía que me enteré del verdadero caos que se había desatado. Sin mi dinero, mis padres no pudieron pagar la cuota del viaje y perdieron el anticipo. Carla y Leo tuvieron que buscar trabajos reales, ella como cajera en un supermercado,
Él como mensajero. Mis padres, por primera vez en décadas, tuvieron que recortar gastos drásticamente. Mi madre vendió algunas de sus joyas y mi padre comenzó a hacer pequeños trabajos de contabilidad para vecinos. Mientras tanto, en mi mundo comenzaba a florecer una paz que no conocía desde la infancia. Las migrañas crónicas que me aquejaban desde hacía años desaparecieron. Comencé a dormir toda la noche sin despertarme con pesadillas de facturas vencidas o llamadas de emergencia. Hasta mis hijos lo notaron. «Mamá ya no está siempre cansada», comentó Mateo durante la cena una noche. «Es porque ya no trabajo hasta tan tarde», le expliqué sonriendo. «No», dijo Renata con la sabiduría simple de los 7 años. «Es porque ya no lloras en el baño cuando crees que no te vemos». Sus palabras me atravesaron el alma. No me había dado cuenta de que mis hijos eran tan perceptivos, de que habían estado cargando con el peso de mi angustia silenciosa. Con el dinero que ya no destinaba a mi familia, pude hacer cosas que antes parecían sueños lejanos. Inscribí a Mateo en la liga de fútbol infantil que tanto quería unirse. Matriculé a Renata en clases de ballet y verla con su tutú rosa, feliz y radiante, valía más que todos los sacrificios que había hecho. Comencé a ahorrar seriamente para su educación universitaria, algo que antes era imposible. En el trabajo, liberada del estrés constante y las interrupciones, mi productividad se disparó. Terminé un proyecto complejo 2 semanas antes de lo previsto y mi jefe me felicitó personalmente. «Isabel, no sé qué ha cambiado, pero sigas haciendo lo que sea, está funcionando», me dijo con una sonrisa. Por primera vez podía concentrarme en construir mi carrera para mi beneficio, no para financiar el estilo de vida de otros. Pero la prueba más difícil estaba por llegar. 6 meses después de aquella Nochebuena, recibí una llamada en mi nuevo número. Era el hospital donde trataban a mi padre. Había tenido una complicación con su diabetes y necesitaban autorización para un procedimiento. Mi madre, según la enfermera, estaba demasiado alterada para tomar decisiones coherentes. Colgué y me senté en la cocina, mirando mis manos que temblaban. ¿Debía ir? ¿Era mi deber como hija estar allí en un momento de crisis real? ¿O sería traicionar todo el progreso que había logrado, todo el dolor que había superado? Miré a mis hijos que estaban haciendo su tarea en la mesa del comedor, concentrados y seguros en la rutina que tanto les costaba establecer. Y supe que sin importar lo que decidiera, mi prioridad siempre serían ellos, siempre. Tomé una decisión. Iría al hospital, pero en mis términos. No iría con la cartera abierta, ni con la disposición de cargar con otra responsabilidad. Iría como lo que era, una hija preocupada, pero no una salvadora. El viaje en auto al hospital fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro marcado por recuerdos de una infancia de segundas partes, de sonrisas condicionadas, de amor prestado. Cuando llegué a la habitación, el panorama era desolador. Mi padre parecía haber envejecido 20 años. Mi madre estaba sentada a su lado, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Carla ni siquiera estaba allí. Tenía que trabajar, me explicó mi madre con voz quebrada. «Isabel», murmuró mi padre al verme. Por primera vez en años vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Vine a ver cómo estás, papá», dije, manteniendo la distancia. Fue entonces cuando mi madre soltó la bomba. «El procedimiento, el seguro no lo cubre todo. Necesitamos». La miré y en lugar de enojo sentí una profunda tristeza. «Mamá, incluso ahora, en medio de esto, lo único que puedes pensar es en el dinero». «No es para mí», sollozó, «es para tu padre». Saqué mi chequera y escribí una cantidad que podía permitirme sin afectar el bienestar de mis hijos. No era lo que necesitaban, pero era lo que podía dar sin venderme a mí misma otra vez. «Esto es un regalo», aclaré, poniendo el cheque en la mesa de noche. Al salir del hospital, lloré. No por la familia que estaba dejando atrás, sino por la que nunca tuve la oportunidad de tener. Por la niña que fui, que siempre tuvo que ser fuerte. Por la mujer que me convertí, que tuvo que aprender que a veces el amor más difícil es el que nos tenemos a nosotras mismas. Esa noche, al abrazar a mis hijos antes de dormir, supe que había tomado la decisión correcta.
El silencio que había impuesto no era un castigo, era mi sanación. Y por primera vez, entendí que merecía sanar. El otoño llegó teñido de cambios. Los árboles frente a nuestro edificio se vestían de dorado y carmesí. Y yo sentía que mi vida, por fin, entraba en una estación de cosecha después de años de invierno emocional. La decisión de ir al hospital para ver a mi padre, pero manteniendo mis límites, había sido un punto de inflexión. No me sentía victoriosa, me sentía en paz. Era la quietud que sigue a una batalla largamente librada y finalmente ganada. Mis hijos florecían. Mateo, con su uniforme de fútbol limpio y planchado, corría por el campo los sábados por la mañana con una energía que me llenaba el corazón. No era solo el deporte, era la seguridad de saber que su actividad no sería cancelada por una emergencia familiar. Renata, en su clase de ballet, había perdido la timidez que la caracterizaba. Su profesora me comentó: es como si Renata hubiera soltado un peso que llevaba a cuestas. Ahora baila con una libertad preciosa. Yo sabía exactamente de qué peso se trataba. En el trabajo, mi ascenso fue oficial. Me ofrecieron liderar un equipo de 5 analistas, con un aumento sustancial que por primera vez no sería absorbido por el agujero negro de las finanzas de mis padres. Esa primera quincena con el nuevo sueldo, hice algo que no había hecho en una década. Me compré un abrigo nuevo. No era de lujo, pero era cálido, de buena calidad y no tenía ningún remendo invisible. Al probármelo, frente al espejo de la tienda, una lágrima resbaló por mi mejilla. Era solo un abrigo, pero para mí simbolizaba que mi bienestar importaba, que yo importaba. La paz, sin embargo, es un músculo que debe ejercitarse. Las noticias de mi familia de origen llegaban a través de mi tía Elena como mensajes en una botella lanzada desde una isla en crisis. Mis padres habían logrado, a duras penas, refinanciar la hipoteca de la casa, pero con cuotas más altas que los obligaban a mantener sus trabajos precarios. Carla, según contaba mi tía, estaba sumida en una depresión. El mundo real, con sus horarios inflexibles y jefes exigentes, se la había vuelto insoportable. Leo, su novio, la había dejado, harto de cargar con sus quejas y su falta de compromiso. Ahora, ella y Emilia vivían permanentemente con mis padres y Carla trabajaba en un turno nocturno en una tienda de conveniencia, un trabajo que detestaba pero que necesitaba para contribuir con los gastos. Mi tía, en una de nuestras conversaciones, me dijo algo que se me quedó grabado. Isabel, no los salvaste al cortar el dinero, los condenaste a tener que salvarse a sí mismos. Y para gente que nunca ha tenido que hacerlo, eso puede sentirse como una condena. Sus palabras no despertaron culpa, sino una tristeza resignada. Yo no era su verdugo, era simplemente una persona que había dejado de ser su víctima. Fue por esa época que conocí a Javier. Era arquitecto, padre soltero de una niña de la edad de Renata. Nos conocimos en una de esas tediosas reuniones de padres del colegio. Empezamos a hablar, primero de logística escolar, luego de películas, y finalmente, una tarde lluviosa tomando un café, le conté mi historia. No la versión edulcorada, sino la cruda verdad. Los $20,000, la Nochebuena, la puerta cerrándose, el hospital. Él me escuchó, sin interrumpir, y cuando terminé, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. Mi ex esposa, dijo, tenía una dinámica similar con su hermano. Siempre era una emergencia, siempre era ella quien tenía que resolverlo. Al final, nuestro matrimonio no pudo soportar esa carga. Sentí un alivio inmenso. Alguien, por fin, entendía que no se trataba de dinero, sino de respeto, de límites, de la distribución equitativa del peso emocional. Comenzamos a salir, primero en citas esporádicas, luego los fines de semana con los niños. Mateo y Renata adoraban a su hija Lucía, y ver a los tres jugar juntos, reírse y pelearse como hermanos, llenaba mi casa de un ruido saludable, un ruido que hablaba de vida normal, de una familia que se construye día a día, no que se hereda con todas sus deudas incluidas. Mientras mi vida se llenaba de color, la de mis padres se empequeñecía. Mi tía me contó que mi madre había tenido que vender el piano que era su orgullo, el mismo en el que Carla había tomado clases y abandonado de niña, mientras que a mí me habían dicho que no podían pagar mis clases de guitarra.
La ironía era tan amarga que casi sabía a hiel. Mi padre, a pesar del tratamiento, seguía frágil. El orgullo herido y el esfuerzo físico lo estaban consumiendo. La prueba final de mi nueva fortaleza llegó con el invierno. Una tarde, al recoger a los niños del colegio, la maestra de Renata me pidió hablar en privado. «Señora Isabel, hoy vino su hermana a ver a Renata durante el recreo». El corazón se me heló. «Carla, ¿qué pasó?». Renata se mostró muy reacia. Su hermana intentó darle un juguete, pero la niña se negó a aceptarlo. Le dijo textualmente: «Mi mamá dice que no debemos aceptar regalos cuando la persona luego nos hace llorar». Contuve las lágrimas. Mi hija, mi pequeña y valiente Renata, había internalizado la lección más importante. No se trataba de ser desagradecida, sino de protegerse. Esa noche reforcé la conversación. «No es que la tía Carla sea mala», les expliqué, abrazándolos en el sofá. «Es que a veces las personas nos piden más de lo que podemos dar y nos hacen daño sin querer, y tenemos que aprender a cuidarnos». Mateo, siempre más reflexivo, asintió. Como cuando en el fútbol, si un compañero te hace una mala jugada, no dejas de jugar, pero sí te alejas un poco para que no te vuelva a golpear. Exactamente, mi amor. Al día siguiente, puse una orden de restricción formal contra Carla, prohibiéndole acercarse a mis hijos o a su colegio. Fue un trámite frío, burocrático, pero cada firma fue un acto de amor maternal. Estaba demarcando el territorio seguro que mis hijos y yo nos habíamos ganado a pulso. Poco después, llegó la noticia más impactante a través de mi tía Elena. Carla, presionada por la deuda, el trabajo que odiaba y la reciente orden de restricción, había tenido un colapso nervioso. Había sido internada brevemente en una clínica. Mis padres, al borde de la bancarrota, no podían costear su tratamiento a largo plazo. La princesa de Cristillo, por fin, se había quebrado bajo el peso de la realidad que siempre había evitado. No sentí alegría, sentí un profundo y silencioso dolor. Por ella, por la hermana que pudo haber sido, por mis padres, atrapados en las consecuencias del monstruo que ellos mismos crearon, y por mí, por la niña que tuvo que crecer demasiado rápido para compensar la eterna adolescencia de los demás. Fue Javier quien me dio la perspectiva que necesitaba. Isabel, me dijo, tomándome las manos, no puedes cargar con su dolor. Ellos eligieron su camino cada día, durante años, cuando priorizaron la comodidad de Carla sobre tu bienestar. Ahora cosechan lo que sembraron. Exactamente, mi amor. Mi compasión no debía convertirse en una puerta trasera para la culpa. Había construido algo bueno, algo sólido y verdadero. Un trabajo que me realizaba, una relación sana, unos hijos felices y seguros. Eso era lo que importaba. Esa Navidad, la primera aniversario de nuestra liberación, no la pasamos solos. Javier y Lucía nos acompañaron. Decoramos el árbol juntos, cocinamos una cena modesta pero llena de amor, y nos reímos hasta dolernos el estómago. No hubo regalos caros, ni dramas, ni puertas que se cerraran, solo el sonido de la felicidad auténtica. Mientras me acostaba esa noche, escuchando la respiración tranquila de mis hijos en la habitación de al lado, supe que había cruzado un umbral. Ya no era la hija que luchaba por el amor de sus padres. Era la madre que lo daba incondicionalmente. Era la mujer que había aprendido que la familia no es un accidente de sangre, sino una elección diaria de amor, respeto y, sobre todo, de límites sanos. La paz, comprendí, no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una quietud interior tan sólida que ningún conflicto externo puede quebrarla. Y yo, por fin, había encontrado la mía. La primavera llegó con una dulzura que parecía diseñada especialmente para nosotros. Los primeros brotes verdes asomaban en el parque donde ahora paseábamos regularmente con Javier y Lucía. Mis hijos, Mateo y Renata, corrían delante de nosotros, sus risas mezclándose con el trinar de los pájaros que regresaban del sur. Era una escena común, cotidiana, pero para mí cada uno de estos momentos seguía teniendo el sabor milagroso de lo que alguna vez creía inalcanzable. Habían pasado 18 meses desde aquella Nochebuena que partió mi vida en un antes y después. El tiempo, lejos de diluir mi determinación, había solidificado la paz que tanto me costó conquistar. Mis hijos habían florecido lejos de la toxicidad familiar. Mateo, ahora con 10 años, no solo destacaba en el fútbol, sino que su rendimiento académico había mejorado notablemente. Es como si hubiera quitado un peso de sus pequeños hombros, me confesó su profesora en una reunión de padres.
Renata, a sus 8 años, había encontrado en el ballet un lenguaje para expresar emociones que antes guardaba celosamente. Ya no se mordía las uñas ni se despertaba con pesadillas. En el trabajo, mi equipo había ganado un premio regional por innovación en análisis de datos. La placa brilla en mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que podía lograr cuando mi energía no se drenaba en agujeros negros emocionales. Con parte del bono, hice algo que habría sido impensable antes. Contraté a un diseñador de interiores para renovar nuestro departamento. Cuando los muebles nuevos llegaron, Renata rodó por el sillón color esmeralda riendo a carcajadas. «Es nuestra casa nueva en la casa de siempre», exclamó. Esa frase me llegó al alma. Javier se había convertido en un pilar fundamental en nuestras vidas. Su presencia era calmada, constante. No intentaba reemplazar a nadie, simplemente estaba. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con un proyecto de ciencias, escuché a mi hijo decirle: «Oye, Javier, ¿tú crees que podríamos?». No escuché el resto, pero la naturalidad con la que Mateo incluía a Javier en sus planes futuros me llenó de una esperanza que no sabía que podía sentir de nuevo. Las noticias de mi familia de origen llegaban cada vez más espaciadas a través de mi tía Elena. El tono era menos de drama y más de resignación. Mis padres seguían en su casa, pero habían tenido que alquilar 2 habitaciones a estudiantes universitarios para poder cubrir la hipoteca. Mi madre, según contaba mi tía, trabajaba ahora también los domingos en la tortillería. Se ve cansada, Isabel, pero hay algo diferente en ella. Ya no habla de Carla con esa devoción ciega de antes. Carla, después de su crisis, había seguido una terapia intensiva pagada por una combinación del seguro médico público y lo poco que mis padres podían aportar. Según mi tía, el diagnóstico oficial fue un trastorno de personalidad dependiente, agravado por años de habilitación familiar. La noticia me produjo una mezcla de alivio y tristeza. No era solo mala voluntad, era una enfermedad real que todos habían contribuido a alimentar. Ahora, Carla trabajaba como asistente en una guardería, un empleo estable aunque modesto, y vivía en un pequeño departamento con Emilia, pagado con sus propios medios. Mi tía me contó que en una de sus visitas, Carla había roto a llorar al ver a Emilia comer un plato de lentejas que ella misma había cocinado. «Es la primera vez en mi vida que le doy de comer algo que pagué con mi trabajo», le confesó a mi tía. Una tarde de sábado, mientras empacábamos para un viaje a la playa que habíamos planeado con Javier y Lucía, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero el código de área me heló la sangre. Era el de mi ciudad natal. Dejé que fuera al buzón de voz. La voz de mi madre, cansada pero serena, decía: «Isabel, soy tu madre. No te pido nada. Solo quería saber si estás bien y decirte que lo siento, de verdad». Colgó sin esperar respuesta. Me senté en la cama, el teléfono aún en la mano, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban silenciosamente. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Esas palabras, «lo siento», eran las que había anhelado escuchar toda mi vida. Javier entró en la habitación y al verme se sentó a mi lado en silencio, rodeándome con su brazo. No hizo preguntas, no dio consejos, solo estuvo allí. «No sé qué hacer», susurré. «Tú ya sabes lo que necesitas hacer», respondió suavemente. «Solo asegúrate de que sea por ti, no por ellos». Pasaron semanas antes de que decidiera responder. Lo hice a través de una carta, no un llamado. Las palabras podían ser tergiversadas, los tonos malinterpretados. En la carta fui clara pero no cruel. Les conté, de manera general, que estábamos bien, que Mateo y Renata prosperaban, que yo era feliz. Les agradecí por la disculpa y les deseé genuinamente lo mejor. Y establecí, con amor pero con firmeza, que cualquier contacto futuro debería basarse en el respeto mutuo y la autonomía, no en la necesidad financiera o emocional. No incluí mi dirección, solo un apartado postal. La respuesta llegó un mes después. Era de mi padre. Una carta corta, escrita con una caligrafía temblorosa que no reconocía. «Querida Isabel», decía, «tu carta nos dio más paz de la que merecemos. Verás, cuando uno está en el hoyo, solo ve las paredes de tierra. Nosotros estuvimos en ese hoyo mucho tiempo, pero fue tu valentía al negarte a seguir cavando lo que nos obligó a buscar una salida. Duele, pero es un dolor que sana. Cuida de esos niños maravillosos. Con cariño, papá». Esas palabras, «un dolor que sana», se convirtieron en mi nuevo mantra.
Ellos también, en su propio camino tortuoso, estaban sanando. El verano nos trajo el viaje a la playa. Fue la primera vacación real de mis hijos. Mientras construían castillos de arena con Javier y Lucía, yo me sentaba en la orilla, dejando que las olas me lamieran los pies y miraba el horizonte infinito. Una tarde, Renata vino corriendo y se tiró sobre mi regazo, cubierta de arena y felicidad. «Mamá», dijo, con el rostro iluminado por el sol, «¿sabes que este es el mejor verano de mi vida?» «¿Por qué, mi amor?», pregunté, acariciando su cabello. «Porque estás aquí, de verdad aquí, no solo tu cuerpo». Su declaración inocente me cerró la garganta. Ella había notado lo que yo misma sentía, que después de años de habitar un cuerpo exhausto, mi espíritu por fin había vuelto a casa, a mi propio cuerpo, a mi propia vida. De regreso, con la piel dorada por el sol y el alma renovada, supe que el ciclo se había cerrado, no con un final feliz forzado, sino con una conclusión auténtica. Había aprendido que el perdón no es una obligación, sino un regalo que a veces nos damos a nosotros mismos, y que la familia no es un contrato de servidumbre perpetua, sino un jardín que solo florece cuando todas las partes reciben luz y agua en igual medida. Hoy mi vida no es perfecta. Hay días difíciles, desafíos laborales, las típicas preocupaciones de madre soltera, pero la carga es solo mía y por tanto manejable. Javier y yo construimos nuestro ritmo, sin prisa, con la certeza de que lo sólido toma su tiempo. Mis hijos crecen seguros, amados y lo más importante, libres del peso de ser el proyecto de vida de nadie. A veces, en los días especialmente serenos, pienso en mi familia de origen, ya no con rabia, sino con una especie de paz compasiva. Ellos siguen su camino, yo sigo el mío. Quizás nuestras sendas vuelvan a cruzarse, quizás no, pero ya no depende de mí. Yo, por fin, he plantado mi propio jardín y en él florezco. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido atrapado entre el amor por tu familia y el amor por ti mismo, quiero que sepas esto, no estás solo. A veces, el acto más amoroso y valiente que podemos hacer es decir no. No a la manipulación, no al abuso emocional, no a ser tratado como un recurso en lugar de como un ser humano. Poner límites no te convierta en la mala persona, te convierte en una persona sana. Mereces relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación y la culpa. Si estás pasando por una situación similar, recuerda, tu bienestar emocional y tu paz mental no son negociables. Tu valor no está determinado por lo que puedes darles a los demás, sino por quién eres. Esta historia está basada en hechos reales compartidos en nuestra comunidad. Si tienes una vivencia que crees que puede ayudar a otros, compártela en los comentarios. Tu anonimato está garantizado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cada miércoles y domingo traemos un nuevo relato sobre las complejidades de las relaciones familiares, el amor, la superación y la búsqueda de la propia identidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tú mereces el mismo amor y lealtad que tanto das a los demás.